Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, espero que estén bien a pesar de la tormenta que hay en el mundo en este momento, ¿no? Pero nosotros confiamos en nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Es el Señor Jesucristo. Bueno, continuamos a estudiar de Él, continuamos a estudiar la palabra de Dios, continuamos a estudiar la Biblia. Estamos leyendo y estudiando el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Habíamos llegado a 11:5. Recordate la historia de David y Betsabé. Y hoy vamos a continuar esta historia y vamos a ver hasta dónde puede bajar un hombre, hasta, digamos, hasta qué lugar puede descender, digamos, las habitudes y las, digamos, la moral de una persona. Vamos a ver cómo el rey David comienza a caer. Recordate que cayó con Betsabé. Habíamos analizado la semana anterior este tema y ahora vamos a seguir adelante y vamos a seguir viendo la caída del rey David. El rey David, un hombre que su corazón, no había otro hombre que tuviera un corazón hacia Dios como el rey David. Y acá lo vemos, convertido en una basura humana. Estamos hablando de un rey, Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir al capítulo 11 de Segunda Samuel y vamos a seguir leyendo a partir del versículo 6. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos guíe. Padre Celestial, guíanos en aprender bien este caso que sucedió realmente, aprender bien cuáles fueron los factores que tuvieron que intervenir en esta situación que el rey David y Betsabé vivieron. Y te pido, Señor, que nos guíe con tu sabiduría por medio de tu Santo Espíritu a aprender más de ti. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le comenzó a preguntar por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciende a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo las tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de ir a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por la vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo envió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Bueno, ¿qué tenemos acá?
¿Qué quería hacer David? David se había enterado que la esposa de Urías, con el que David se había acostado, estaba encinta. Entonces David empleó lo que emplean los seres humanos. Dijo, bueno, es una dificultad esta, sí, es grave esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo manda a buscar a Urías, que estaba en la guerra contra los amonitas, le avisa al comandante general, el comandante de la Fuerza Armada, de ese momento, que le mande a Urías. Evidentemente Urías era un personaje importante, respetado. Y entonces le dice, anda que David te quiere ver. Y esta es una charla, ¿cómo te podría decir? Es una charla inusual, porque el rey manda a buscar a un soldado, por más que este soldado debía ser importante, lo manda a buscar al soldado, lo invita ahí en el palacio, le empieza a preguntar, no por la salud suya, por la salud de Joab, del general. Le pregunta cómo están, esto, el otro, y entonces le dice, bueno, anda a casa tuya, anda a tu casa ahora, ¿no? Porque a David le interesaba que él se acueste con su esposa, porque había que justificar que Betsabé estaba embarazada y tenía que justificar ese embarazo, y no podía ser rey David que diga, no, este es mi hijo. Y entonces apeló a un medio humano, lógico, para cubrir todo. Lo que pasa es que acá estaba en juego el Señor. Se olvidaron por un momento, David, que escribió salmos, que fue siempre, siempre fiel a Dios, que no hacía nada sin consultar a Dios. En esta jugada no consultó a Dios, absolutamente nada. Hizo de su cabeza, de lo que se le ocurrió. Pero se olvidó de algo, que Dios estaba viendo todo. Ahora, vamos a dar algunas explicaciones acá, ¿no es cierto? Urías estuvo con el rey lo mandó a la casa, no fue. No dijo, no voy. No, se quedó ahí con los siervos del Señor, del rey, siervo de David. Y usted sabe que los siervos vivían en la casa real y no fue a casa. Y entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Bueno, lo pensamos después. Ahora vemos lo que sucedió. Al otro día, David lo manda a llamar de nuevo. Dice, pero ¿qué no fuiste a tu casa? Y Urías le da una explicación súper espiritual. Dice, pero escúchame, el arca está acá. Dios está durmiendo afuera, por decirlo de alguna manera. El rey está acá, no está en la guerra. Joab está en la guerra, durmiendo en el campo. Y yo me voy a ir a mi casa a comer y a acostarme con mi mujer. No, jamás lo haré eso. Me quedaré acá. Segundo tentativo de David. Quiere emborracharlo y lo emborracha. Lo manda a llamar, le da de comida, lo emborracha, pensando que Urías iba a ir a la casa y se iba a acostar con su mujer. Nada, fracasa. Se queda ahí también. Ahora, vamos a hacer las reflexiones. Podemos pensar, Dios, ¿no es cierto? No digamos habló con Urías, pero lo convenció que lo que él pensaba era así realmente, y dijo, el Señor lo convenció que se quede, que no vaya a la casa. Eso podría ser una cosa interesante, porque hay personas que tienen una convicción y esa convicción la llevan adelante. Si un hombre como Urías evidentemente era un hombre de Dios,
era un soldado hebreo, evidentemente era un creyente en el hebraísmo. Él pensaba, pensaba en Dios. Dice, ¿cómo puede ser? Porque en ese momento Dios habitaba, por llamarlo de alguna manera, todavía no estaba hecho el templo, pero Dios habitaba, por decirlo así. Dios no habita en palacios, pero en ese momento Dios había dicho que iba a acompañar al pueblo de Israel debajo de las tiendas, ¿no es cierto? En el arca. Y él dice, el arca está ahí afuera, bajo tienda, y el rey está durmiendo acá, pero el comandante en jefe está en la guerra, y yo me voy a ir a mi casa. Evidentemente tenía una convicción muy grande. Pero por otro lado, podemos llegar a pensar, y lo podemos pensar y casi asegurar esto, que todos sabían el tema de rey David con Betsabé. Lo vieron todo. Él mandó a buscar a Betsabé, la hizo venir a la casa de él. Sí, todos vieron los siervos que se acostó con él. Y evidentemente no sabían quizá el tema que Betsabé estaba encinta, pero sabían que el rey se había acostado con la mujer de él. Y evidentemente el Señor le dio sabiduría para no caer en esas redes. Él no podía ir contra el rey, pero sí podía evitar de ir a su casa y cubrir el pecado del rey con Betsabé. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que cuando un hombre como David cae en el pecado, puede terminar haciendo cualquier cosa, y ya lo vamos a ver. Ya, por empezar, quería engañar a Urías. Lo engañó, pero ahora quería engañar. Le quería poner encima un hijo que no era de Urías. Quería cubrir el pecado. ¿Y qué pasa cuando uno quiere cubrir el pecado? Aflora. Evidentemente, alguno le debe haber dicho a Urías, mira, pasó esto, esto y esto. Y Urías, como un buen siervo de Dios, porque era un siervo de Dios, era un soldado hebreo que estaba luchando por el pueblo hebreo, evidentemente cayó en la cuenta y dijo, a casa no voy. Y no lo pudo convencer. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar este punto solo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y ya lo vamos a ver esto. Lo vamos a ver acá. Hasta ahora vemos la caída meteórica de un rey. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el rey David perdió toda credibilidad. Su testimonio al piso. Tenemos que tener cuidado. No ocultemos el pecado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El pecado se confiesa y uno se arrepiente si queremos obtener el perdón de Dios. Bueno, vamos a continuar con esta historia. Que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.